Amigos, amigas de Noticias 22, gracias por acompañarnos en esta serie de programas especiales para que la pasen muy bien en esta temporada. Hoy les tenemos algo muy particular que recrea la memoria. 10 años ya, Rafael García Villegas, que Laura está Barrera, contigo, del fallecimiento de Carlos Fuentes, que seguimos teniendo muy presente. Un referente indiscutible de las letras, no solo de México, sino latinoamericanas, y me atrevería a decir, Laura, del mundo entero. Vamos con la primera parte de esta entrevista con alguien que estuvo muy cerca de él. Porfirio Muñoz Ledo. ¿Cómo fueron los años con Carlos Fuentes? No cualquiera estuvo tan cerca de él como Porfirio Muñoz Ledo. Los primeros y los últimos. Es que una generación es eso. Son gentes que se siguen viendo toda una vida y tienen en realidad varias historias. ¿Te das cuenta? Yo me acuerdo del Carlos de la última época, pues casi tan violento como de la primera. Yo recuerdo cómo, en qué circunstancias entré a su casa y en San Jerónimo había mucha lluvia. ¿De acuerdo? Son gentes que se encuentran y se vuelven a encontrar en circunstancias diferentes. Y se desencuentran a veces, ¿no? Y se desencuentran. Superiores, por ejemplo. Contemporáneos es bastante unida, aunque más basta. Pero va desde Carlos Pellicer hasta Gilberto. La nuestra, para el derecho al punto, se nuclea y toma nombre de la Facultad de Derecho. La iniciativa formal, digamos, es del famoso doctor Mario de la Cueva, que ahora merece ahí a la Avenida Nacional Universitaria. El maestro era un promotor de la rebeldía juvenil. Ahí está su discurso en la presentación de la revista. Ocurre que el maestro había sido anteriormente, en épocas muy turbulentas de la UNAM, 33, había sido secretario general. Y él volvía a la facultad por sus esfuerzos. Él era un partidario acérrimo del corpus universitario, de la comunidad universitaria. Y él nos invitaba a su casa, oíamos música, discutíamos libros. Tenemos una peña, un sol, que decía que era por estudio en Alemania, como la mensa alemana en un restaurante que creo que ya no existe, ahí por la ciudad universitaria, Bavaria se llama, y hacíamos comida alemana y discutíamos. Pero esto tuvo como piedra de toque un concurso de oratorio, en que empatamos varias veces. Entonces, a los 3 finalistas, que fue el invitó Genaro Vázquez Colmenares, otro que se desvanezó totalmente, era del PRI y solo le invitaba mucho, y yo. Entonces, Genaro empezó a invitar gente de su generación, y yo era mía. Primeros fueron Carlos Fuentes y Víctor Flores Soler, y de la mía ellos eran Rafael Ruiz Jarre y Javier Güemes. ¿Para qué? Nos dijo, el pensamiento que se oculta no es digno de la juventud, y vámonos. Entonces nos entregó la revista, pero en un muy mal formato, y luego caímos afortunadamente en manos de Antonio Caso, luego de Antonio, que tenía la editorial Estilo, ahí por la Doña Roma, Condesa. Y entonces empezó a dar esta, ¿cómo se llama? Ebullición, que es en realidad una generación empieza a salir. Pero qué generación, además, ¿no? Lo que pasa es que yo le rime a la generación y a su tiempo. Es fruto de un cambio, de una evolución también en la vida del país. Yo llamaría el post-López Mateísmo. Sí, claro. No, el López Mateísmo. Nosotros empezamos la generación francesa 52. Bueno,
que hay una nueva conciencia urbana, es muy importante. La que viene por lo demás, la que viene para comenzar la lección más transparente. Ahí es casi en fuego. El Carlos, nada más que lo personal al revés. No, se descubre a sí mismo, vamos, es un espejo. Ahora, se van viendo, y en realidad nunca se van a reunir como tal, porque nada más en el aspecto literario nos fuimos encontrando, por ejemplo, Salvador El Sol, compañero de primaria, sentado a mi derecha, como su padre era productor de cine, entraba para la construcción de la iglesia de la Corona del Valle y se encontraban los siempre en primer lugar. Y claro, esa noche una día completamente distinta. Yo lo encontré en Roma, cuando estudiaba Víctor Profesor, estudió en Roma. Sergio Víctor, por ejemplo. Claro. Entonces, el único absolutamente coetáneo que debe tener relación, porque Sergio nació el mismo mes y el mismo año que yo. Y Sergio también. Sergio invitó a un grupo de muchachos. Y hoy esa segunda parte a la sociedad de alumnos para, ¿cómo se llama? Para la Secretaría Sociocultural. Pero había tantos que es un consejo a socioculturales. Le dio a organizar a Luis Pérez Torreyes, que era muy buen amigo, muy promotor, y él invitó a Sergio. Y eso era Sergio vio un mundo de ahí fuera del país que se bloquea más que Carlos. Eso me llama mucho la atención. Hay de una generación, personajes muy fuertes. Porfirio Muñoz Ledo, ¿por qué no se metió a escribir también ficciones, novelas? ¿O por qué no se dedicó también a vivir fuera como Carlos Fuentes o como Sergio Pitol? Si te dice bien extranjero, no que no parezca. Sí, claro. No, mira. En primer lugar, todos, diría yo, salvo Carlos, venían de que tenía la CB, pues obvio. Carlos, por ser su padre diplomático, don Rafael, nació en Panamá para comenzar su infancia en Chile, pasó su infancia en los Estados Unidos, que es donde él descubre en Washington, que es mexicano. Entonces, porque está en primaria en Estados Unidos cuando la expropiación petrolera, pero descubre lo fuerte que es su país. Una de las críticas, a mí me parece de más mala fe que se le hicieron a Carlos, no digo quiénes, fue de que él era una especie de señorito que había vivido en el extranjero, pero descubrió que México existía. Un dandy. Es la manera más difícil de conocer un país, aguas. Lo conoce su propio país desde fuera y también lo descubriendo. Sí, y no es el único intelectual de mexicano ni de otra nacionalidad que le ocurre. Ahora, nuestra generación tiene ese núcleo que todos reconocen porque es por la revista que dio nombre, con quien nos conviene seguir, y porque tan pocos números hay los tienes de medio siglo. Hay otro anterior. Pues llegaron a escribir casi todos. Sí. Y una mensaje en Salvador, por ejemplo, y de Víctor Flores, Salvador Elizondo sobre la idea del hombre en la novela contemporánea. Hay un trabajo de Sergio. Bueno, pues el máster también es Sergio. Si tú lo ves, el número de años. Sí. Bueno, simplemente su fuera es algo que hay que volver a poner en acento. Es Sergio Pitol. Gran traductor. Gran, inigualable traductor. Sin duda. Sí. Sin duda, y no le hemos dado, yo creo que el lugar que merece. Y yo creo, me da la impresión de que a Carlos Fuentes, a pesar de haber sido también un personaje tan público, tampoco lo hemos entendido. Carlos era un vigilante también de ser primo de Terpanes. Ahora, la generación llega hasta Carlos Monsiváis en un sentido amplio.
Carlos nace en 1938. Carlos, digo, José Más, fue en 28 y yo en 33. Que esa era la mitad de la generación. Yo entré en la facultad en el 51, se llama Diosime. Bueno, ahora, las ramificaciones tienen que ver también con la política. Pero Carlos no era tan político entonces, ¿o sí? Qué buena pregunta, pero ¿qué es ser político? Carlos no es bueno. Un grillo en cada hijo te dio. Se me ocurre decir, pero no, no. Bueno, Carlos fue... Bueno, mi generación tiene tesis políticas, para comenzar, o creamos tenerla, ¿no? Que era cómo superar la Revolución Mexicana. Es el efecto. La Revolución Mexicana, todos participamos en esa obra sobre 50 años de la Revolución, que venía después de la Revolución. ¿Por qué? Indudablemente el México López Mateísta es el último momento. Primero es un momento de desorganización, ¿sí? Y segundo es un momento en que México se siente, ¿cómo se llama? Que más se arriba. Yo, algún amigo me dijo, no lo firmo, pero lo comparto. El mateísmo fue el último momento en que el mexicano sintió que iba para bien. Es fuerte eso. Está fuerte. Pero fíjate, y haciendo un trabajo que me pidieron sobre la política internacional de Echeverría, descubrí que los Mateos fue a 3 continentes. Descubrió como una especie de personaje dual de México, la India. Pues fíjate que era la mentalidad. Antes y después que él, pues nada más se enfrentaron a la fotografía de los presidentes, pues con sombrero en la frontera con Estados Unidos, con el presidente. Entonces, es de 2 sentidos lo que pasa. ¿Cómo se da al mismo tiempo? Fíjate qué fenómenos ocurre. Que México se asoma al mundo como quieras. Sí. Parte por la Revolución Cubana, parte para divulgar, todo tiene que ver. Es momento de hacer una breve pausa. Continuamos con los especiales de Noticias 22, hoy recordando la memoria de Carlos Fuentes. Quédense porque tenemos más de esta entrevista que les presentamos con Porfirio Muñoz Ledo. La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos, protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo, y primero van los pobres. Se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo y tenemos mucho pueblo. Sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas. Morena, la esperanza de México. Continuamos este especial en torno a Carlos Fuentes, una entrevista con Porfirio Muñoz Ledo, quien lo conoció bien, quien supo de sus deseos de escribir, de su conocimiento de grandes autores, de este hambre que tenía por devorar libros que pues iban desde los grandes clásicos hasta los contemporáneos. Compartieron aula y muchos ideales. Carlos Fuentes fue un escritor que devoró cultura desde niño, al lado de Alfonso Reyes o de Siqueiros, siempre con un estilo peculiar y cosmopolita. Pocas cosas podían hablarse de que habían mejorado o habían enriquecido el país. Y una de ellas la literatura. Una isla de literatura. La política al final fue una frustración, porque, dicho con todo respeto por la persona y por sus familiares, compañero mío, Miguel de la Madrid es de nuestra generación. También. Miguel oscilaba entre el derecho constitucional y el derecho mercantil. Pero Miguel oscilaba entre las tecnócratas, digamos, y los todos de derecho, ¿no? Y bueno, hay quien dijo, me parece un exceso. Maximiliano Díaz, después para Pierre, me dijo de Miguel, que Pierre en la política, Enrique, los tiene con mucho agrado.
También una lástima que la gente, el núcleo de Federación no verdad. El nosotros conoció muchos años después Pepe López Portillo. Que no supo ver, me dijo, es que no supe ver. Pero más bien estaban las curiosidades políticas. Pero así se dio la historia del país. Ahora, ¿qué puede rescatarse? Bueno, yo creo que en algunos sentidos son parteaguas. Lo que pasa que a mi generación se le acabó la pista. Se acabó la pista con los aviones. Le pasó lo mismo a Fuentes. Me da la impresión. Es la historia. A veces. No, bueno, hay que hablar de Carlos. Hay que hablar de Carlos de mi generación. No, porque Carlos es una gente de muchas habilidades. Carlos era un gran escritor, pero un gran conocedor de literatura. Era un hombre políglota. Sí. Pero políglota en profundidades. Y él hablaba inglés y francés como español. Un acento perfecto. Había leído una cantidad de literatura. Conocía muy bien la literatura latinoamericana. Es parte del boom. Ahora, Carlos, ¿cómo se llama? Lo que ocurrió es que venía el de allá para acá, no sé si me explico. Carlos venía de estudiar en Europa y él fue muy cercano a Alfonso Reyes, por ejemplo, porque su padre, el embajador Rafael Fuentes, en Argentina, creo que en Argentina, el embajador era Alfonso Reyes. El padre de Carlos, el segundo del embajador, todo nos contaba Carlos cómo se presentaban las piezas de Alfonso Reyes, ¿no? Pues, tenía esos ecos. Entonces era de humanismo. Tenía unas figuras tutelares como Alfonso Reyes y Octavio Paz. Y además tenía menos de... Tenía la de don Manuel Pedroso. Don Manuel Pedroso fue el gran profesor español, fue rector de la Universidad de Sevilla, de los juegos españoles, de filósofo, Paz. Y como Carlos hizo un diploma antes de llegar a la... Él llega a la preparatoria, al francés Morelos, por ahí como en el año 48. Y antes él ya había hecho un certificado de Derecho Internacional. Quiero saber, a ver si me equivoco. Si era cierto, me pongo yo mismo una medalla. La cláusula rebus sic stantibus es que las obligaciones dependen de que las circunstancias sigan siendo iguales o semejantes. Creo que ese era un trabajo que había hecho él en Ginebra. Entonces, ves que hay la ida y venida de la cultura mexicana hacia aquí, de la cultura mundial hacia aquí, internacional, y la cultura mexicana hacia afuera. Ahora, reflexiones sean como frente a un enorme vacío. Hay invasores que no, de horizonte histórico. de horizonte histórico. Bueno, tengo libros que nos llamaban la atención entonces, por ejemplo, el gran tema de nuestro tiempo. ¿Qué va a pasar en la europea? ¿Cuál es el futuro de un país como México? No tiene una generación como la de ustedes, que era muy... Bueno, fíjate, el tema del marxismo, creo que mi generación no lo sirve bien. A mí a veces me gustaría hubiera estado un poco más a la izquierda. Pero también se mezclaba con temas de la vida nacional. Se mezcla, por ejemplo, con el enriquismo, que es la lucha contra Luis Cortines, que sacaban destruyendo con sables, policías a caballo, los verificantes en la ¿cómo se llama? En la Alameda Central. Ahora que se disclose, que se
dieron a conocer papeles de la CIA. Aparezco por ahí. Dice que yo soy de un núcleo, miembro de un grupo de gente, de estudiantes que querían levantarse en armas. Eran rebeldes. Sí, bueno, es lo que no fue exacto, no fue exacto. Pero, por ejemplo, y terminaré por esto, la planilla con la que gané la ciudad de alumnos, ¿sí? Hay dos cosas más que quiero adoptar. Una, fue la primera y única que tuvo un pie en una facultad del centro de la ciudad y otro pie en la zona oeste. Nosotros fuimos la última generación que estudió otra característica de Bernstein, aunque parezca secundaria. Entonces, quienes organizaron el paso a la semifinal, lo hicieron como si fueran los que iban a llegar, eran como los puros, y nosotros las manzanas podridas. Entonces, el maestro, muy gran hombre, Matías Molina, cuando nos anunció que nos íbamos a quedar unos acá y otros allá, sermón, esa fue la sermón que implica presidente. Es La entonces iba de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y tuvimos eso, desde el punto de vista académico. También tuvimos una situación importante porque topamos con el muy buen sentido de don Abor Carril, gran científico. Lo conocimos, ahí vivía acá en el Ayuntamiento 10, en Coyoacán, luego San Istar, y estableció un diálogo con mucho nivel de igualdad. Bueno, pero su generación entonces también fue como un gozne con otras generaciones. Con esas, claro, mira, Con las de antes y hoy con la estructura misma de la universidad. No es lo mismo un campus que también los edificios. Sí. Entonces, por vez primera que en los campus eran sobre todo las universidades anglosajonas. Nosotros le dijimos, no sé quién será, pero creo que Arturo González Cosín, que era muy generoso, que luego estudió en Alemania. El Golda rector, ¿cómo es posible que nos quieran estudiantes de tiempo completo si no hay profesores de tiempo completo? Claro. Fíjate, no se podía llegar a eso. Ni siquiera había la avenida que los tomó Casa Alemán, que es la avenida Universidad hoy. Sí, iba como, bueno, camioncitos, era muy endeble la comunicación. Entonces, ese nuevo tipo de universidad lanzó nuevos desafíos también. Ya la fuimos llevando. Y tuvieron contacto con otra generación también de intelectuales muy talentosos como José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Es la que sigue. La idea nuestra, la que sigue es la de José Emilio. Que estaba más a la Por izquierda. cierto, es buena pregunta. En algunas cosas sí. Tenían algo muy importante. Sentido crítico, satírico. Pero no se parecían a los superiores. Personalidades extremas. A Emilio Uranga y a Carlos Monsiváis. Y si alguien había que tener en la cabeza un rayo láser, era Emilio. Nosotros nos juntamos con la anterior. La anterior no son de los superiores. Son las que nacen entre 21 y 23 o 24. El laberinto no era un libro para eso. Yo me acuerdo que fui a Europa y me llevé 2 libros. El laberinto y la estructura social y cultural de México y Turriana es indispensable para conocer la conformación de la sociedad mexicana. Curioso, esos dos personajes, Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis, fueron críticos, digamos, con muchos elementos históricos y de razonamiento de cara al público sobre la estructura de poder en México. Pero después se acercaron también al poder. Ahí está en ese libro ese. Es algo que hice sobre el Salvador Allende en México, que se acaba de publicar. Se llama Publicar en Chile también. Sí, y Echeverría o el fascismo. Ahí me lo vuelvo a contar, Carlos. Me lo vuelvo a contar. Mira, por ejemplo, una anécdota más. No quiero quitarte mucho tiempo. Estoy yo
en la Secretaría de Educación. Ay. Y me habla. Y me dice, no, me habla el presidente de la República por la red. Pues por ti. Y me dice, me acaba de hablar el embajador de México en Francia, su amigo Carlos Fuentes, a los presidentes. Dice que usted invitó a François Mitterrand, que era el primer secretario socialista francés, con una relación muy antigua, completa con Mitterrand. Casi se me veía a mí con un güey. Me dice, bueno, pues le habla a Carlos. Dice, no, dice, me dice que lo invitó usted como presidente del partido. Y que también lo invitó Luis Riaña al sector segundo, quiere que yo lo invite. Bien. Hubiera hablado Carlos antes, que Prete me pone, mire, licenciado, me dice, usted así me meterá. Usted se lo lleva a Luis, usted me lo trae aquí, y usted lo maneja. Es, por ejemplo, tenemos esas complicidades hasta el final. Si yo al final fíjate que se recuperan cosas esenciales, humanas, te quedan cosas muy humanas. Por ejemplo, el aspecto de mimo en un sentido propio, pero un gran mimo, Marcel Marceau, Carlos subía, lo recuerdo subido en una mesita, ahí en el Pico Viejo, gastroso, usaban las veladoras, en unos vasitos para veladoras, le echaban alcohol con alguna sustancia y le prendían, y luego calentito se lo tomaba uno, pegaba en la cabeza y entonces un día apareció Carlos y no sé qué le dijimos. Entonces subió, pero no miente, puedo cambiar el tono si quiero. Es exacto, lo veo. Subido en una mesa del antro ese y hablando sin discurso a la Mussolini. Claro, no habló italiano muy bien, pero sabía imitar. Y luego se echó una parra, un discurso así. ¿Qué cosas? Y luego las parrandas en el Mico. Bien, de hecho, la región transferente son nuestras correrías. Es más, a mí me lo mandó Carlos a Francia. Una dedicatoria que la tengo. Que lo mandó. Bueno, pues así se tejen las vidas, se tejen los países. Vamos a hacer una pausa y no se queden en suspenso. Regresamos con la conclusión de esta entrevista con Porfirio Muñoz Ledo, recordando, Laura, a Carlos Fuentes. En su 10º aniversario luctuoso. Volvemos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Carlos Fuentes nunca quiso tocar en una banda de rock como otros intelectuales, como pasó con otros intelectuales. Rafa, él siempre tuvo claro que iba a ser escritor, pero gracias a esta alimentación cultural que tuvo de música, de autores, compartió todo ello con jóvenes. Y su gusto, por ejemplo, por Jimi Hendrix, también Coetze, Calvino y la inteligentísima Susan Sontag queda reflejado en la obra de Carlos Fuentes. Vamos con la última parte de la entrevista a Porfirio Muñoz Ledo en torno a este gran personaje de la cultura mexicana. Qué bueno que se acuerdan de Carlos. Sí, es. Me da mucho gusto. A mí me gustó que escribió hasta el fin. En su campo de batalla civil, digamos, así como Porfirio
está siempre en el debate político. Carlos Fuentes en la pluma siguió. Puras anécdotas así. Un día yo estaba en Bruselas de embajador de una hija, la menor, que es doctora en educación, está fuera en Europa. Y era pequeña. Y entonces, Carlos, comimos un restaurante, ¿cómo se llama? Italiano, estaba ahí. Eran de 15 porque entonces mi hija se queda viendo los dedos de Carlos. Está completamente hinchado. Y le dice, ¿qué tienes ahí? Yo escribo con las manos. Le dice, yo escribí con la computadora. ¿Por qué el Gabo sí escribió en computadora? Yo le había montado en la casa. No te puedo acordar hasta de los más mínimos. Ahora he conservado muy cercano mi relación con sí. Eso constantemente de manejemos para que me entrevisten. Y quedó revistoso. Fue mi cuate. Fue su cuate. ¿Qué tenemos que leer de su cuate, Carlos Fuentes? Sí, pero hay que leerlo desde la perspectiva es que es la perspectiva la que va a quedar más para mí. No sé por qué regresarlo de Carlos. Desconectado, no los dieron a todos. Así. Sí, pero era también feos. Ahora terminaron manejos. Así que no sé por qué. Yo recuerdo que sí. Flores Soler siendo el presidente de la comisión del Consejo de la Cultura, se invitó a Carlos y Octavio lo que hizo solo un momento. Y cuando era presidente Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Cedillo era el presidente de la Cámara de Diputados, y entonces me preguntaban, y yo, bueno, que había Carlos que iba a creer antes de México, Brasil, transcriptor mexicano. Y lo único que recuerdo es que Carlos no fue porque Octavio fue. Ahí nunca me ha interesado mayor cosa penetrarlo. Sí, pero pues sí lo conocí. Absurdo. Nunca me he preocupado por averiguarlo. Porque me acuerdo del gran inferior de Emilio Uranga, cuando yo trabajaba, te voy a decir nada para terminar, que yo hasta que era de 45 años, solo tuve actividad académica y cargos académicos, cosa puntualmente con Francia, fue el único, y él era el rector de Ignacio Taras, el rector de la educación, y también fue en Javier Taras Padre. No se me pidió un rama, porque no se pueden llevar bien los dos, le decía. Son dos mercados excepcionales. Y decía, es que no hay suficiente copal. Eso es incienso. Para esos chaps y para todos fuera. En todo. A lo mejor eso pasaba con Octavio y con Carlos. Continuamos con este recuerdo a Carlos Fuentes. Laura, tenemos otro testimonio que también es obligado para recordar al autor de La región más transparente. Sí, tenemos una entrevista con Florence Olivier, académica francesa y autora del libro Carlos Fuentes o la imaginación del otro. Vamos a verla. ¿Por qué acercarse a Carlos Fuentes a 10 años de su muerte? Pues lo merece. Creo que es un momento tal vez no definitivo, un momento de transición hacia tal vez otras nuevas percepciones de la obra y el papel y la importancia de Carlos Fuentes. Es importante que la memoria de la obra, como lo diría el propio Carlos Fuentes, se vaya metamorfoseando. Cambia, la memoria entonces. del hombre. Sí, que las nuevas lecturas, que las nuevas generaciones a lo mejor brinquen por encima de cierto
prejuicio hacia Carlos Fuentes. ¿Cuál es el prejuicio hacia Carlos Fuentes? Bueno, es un autor canónico, ¿no? Pero él tocó muchos temas que a los jóvenes les importaban entonces. La ciudad, sí. el 68. Claro que sí. Pero hay prejuicio. Yo creo que hay varios prejuicios y claro, y es un poco el caso de todo escritor canónico, vamos, pero que a Carlos Fuentes le tocó el prejuicio antes de su muerte, bastante antes, y bueno, en el 88 definitivamente le dieron pues un golpe fuerte en México. ¿Quién se lo dio? Pues Enrique Krause. ¿Fue tan importante ese ensayo o ese artículo? Yo creo que sí, porque bueno, fue importante para mí, porque a mí me despertó, bueno, mucho asombro primero y un poco de indignación en su momento, porque no creía que mereciera Carlos Fuentes tanto anatema, ¿no? La obra, o que se le reprochara no ser serio con la historia. Un novelista no es un historiador y nunca pretendió ser un historiador Carlos Fuentes. Bueno, y entonces, pues en el 2009, cuando en Francia México fue el país invitado en honor en el Salón del Libro, el Salón du Livre de París, vino Carlos Fuentes, entre otros muchos escritores mexicanos, por supuesto, y publicaron una traducción de un artículo que había salido en Estados Unidos de Enrique Krause en una revista que se llama Books, evocando eso que no se había evocado hasta ese momento en el ámbito literario francés o cultural, ¿no? Bueno, entonces sí hubo repercusiones, pero también es un poco el signo de los escritores longevos, de algún modo lo fue por empezar tan joven y no parar de escribir Carlos Fuentes, por más que haya muerto relativamente joven, la obra en sí es un laberinto. Pues empezó desde adolescente en Chile. Aunque lo ordenó, ¿no? Ese laberinto muchísimo, pero sí, o es un laberinto o es un bosque por donde uno tiene que orientarse. Por más que exista la edad del tiempo y la clasificación para la obra de ficción dentro de la magna arquitectura de la edad del tiempo. ¿Y el personaje público no sería el motivo que causó ese desencuentro con algunos escritores o intelectuales? Algunos, ¿cuáles más? Todo un grupo. Bueno, pues es que Carlos Fuentes era un cosmopolita de hace años, nacido en Panamá, criado en Estados Unidos, en Chile, en Argentina. Sin embargo, se apasionó por México y no lo soltó. El objeto del deseo era México, en su caso. Con otros muchos objetos del deseo, pero hay que todo lo reunía, todo lo ensamblaba, era México. Es un gran personaje en México en toda su obra. Sí. Está Veracruz, está el pasado de los caciques, la muerte de Artemio Cruz. Claro, está la Ciudad de México. Está la Ciudad de México, que fue para mí, bueno, La región más transparente, el primer libro de Carlos Fuentes que realmente leí, porque empecé a trabajar literatura mexicana, investigar, pero no sobre Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, como a los jóvenes de ahora, y yo hablo de los años 70, 80, o sea, a finales de los 70, principios de los 80, era demasiado canónico para mí. Entonces no quería trabajar sobre Carlos Fuentes, no me parecía. Pero leí La región más transparente en el 84 en Puerto Marqués. Diluviaba y entonces era muy bueno tener una novela y estar leyendo en plena temporada de lluvias allí, ¿no? Y bueno, yo que llegué en el 74 a la Ciudad de México, aunque la Ciudad de México del 74 no era la del 51, que aparece en La región más transparente, ya no era, por supuesto, pero yo dije ahí, es esta ciudad, sí la reconozco. Bueno, y me entusiasmé con La región más transparente, por más que La región más transparente tenga sus aspectos, digamos,
discursivos, tal vez dialécticos, algo tediosos en lo simbólico aparentemente, pero a mí no me pareció. Esta obra fue, digamos, el detonante para que se pusiera a hacer un estudio sobre Carlos Fuentes. No, el detonante fue, yo la leí con gusto, dije, es la ciudad, es esta ciudad que yo amo. Y entonces, pues sí, todo el Parlamento, al principio tan lírico y tan imprecador, ¿no? De casi en fuegos, y el final, y los dedos, y la voz que se juntan. Todo eso, el aliento que hay ahí, la ambición de un joven, que era joven Carlos Fuentes cuando escribió esto. La publica a los 30 años, pero la empezó a escribir un poco antes, ¿no? Seguramente. Entonces, no, el detonador fue realmente fue cuando salió el número de vuelta con el examen de Carlos Fuentes, con el dossier sobre Carlos Fuentes. Sí, yo me acuerdo que Fernando Benítez, muy amigo de Fuentes, le dedicó un número especial en el suplemento de La Jornada a Carlos Fuentes, con una gran foto en donde se ve Fuentes vestido de blanco, con Silvia Lemus también vestida de blanco, en una foto panorámica espléndida. La reacción fue brutal también del otro lado. Sí, bueno. ¿Eso ya terminó? Esos diferendos... No terminó, no del todo. No terminó del todo. No, la memoria de esto perdura, ¿no? Bueno, prefiero pensar que no va a perdurar demasiado, que algo se va a destejer. Luego, y además ahí hace grupo y afirma esa nueva novela hispanoamericana frente al nouveau roman francés de los 60. Entonces es muy importante. 2, obviamente Cervantes o la crítica de la lectura, que es el compañero de Terra Nostra, ¿no? El acompañante, el escudero de Terra Nostra, y El espejo enterrado, por supuesto. Yo no estoy hablando de los ensayos políticos. Tiempo mexicano seguramente es muy importante. ¿Resume Tiempo mexicano el pensamiento político de Carlos Fuentes? No, el pensamiento político de Carlos Fuentes todo el mundo lo reconoce. Es un pensamiento liberal, humanista, más bien de centroizquierda. Así sería, así lo veo. ¿Fue un personaje cercano al poder? Sí y no. ¿O yo como creo muchos? Que como tantísimos que nadie sabe que son cercanos al poder. Y son. Aquí. Y en Francia y en otras partes. Exactamente. Y si tuviéramos que empezar con un par de libros para conocer la obra de Carlos Fuentes, ¿por dónde empezaríamos? ¿Por dónde empezaríamos? Pues por los cuentos. Tal vez por Jacques Moll, así como empiezan los estudiantes aquí, ¿no? O por Aura. Pero también se podría empezar, ¿por qué no? Por los cuentos, yo creo, y La muerte de Artemio Cruz, y luego, pues a ver por dónde preferirse uno, ¿no? Leyendo. Es una obra tan vasta que nos permite seguir otro camino. Sí, es una obra vasta que ha tenido sus etapas, su periodización es posible en 3 grandes etapas al menos, ¿no? Primera etapa hasta Terra Nostra, y luego la etapa mediana, después de Terra Nostra vamos hasta el Cristóbal Nonato, un poco más allá, La campaña, Constancia y otras novelas para vírgenes, El Naranjo, hasta el 95, La frontera de cristal todavía. Y luego una tercera etapa mucho más plural, y tal vez la menos leída de Carlos Fuentes, ¿no? ¿Y allí a dónde aterrizamos en esa tercera etapa? Pues no sé cuándo terminaría la tercera etapa, porque hay libros póstumos también, ¿no? Entonces, no sé, la tercera etapa, pues La voluntad y la fortuna, por ejemplo, que retoma muchos elementos, digamos, como que es como un juego de construcción con muchos elementos simbólicos de reflexión sobre el poder, ¿no? ¿Tuvo de contacto Carlos con Fuentes. Fuentes? Yo sí tuve contacto.
un poquito, no mucho. Lo vi una noche, el 31 de diciembre de 1991, 92, no me acuerdo, en una fiesta, pero no hablé con él. Y luego en Brown, en un congreso que se había organizado en torno a su obra, lo había organizado Julio Ortega, y allí estaba Jorge Volpi, estaban todos los miembros del CRAC, y también Cristina Rivera Garza. Y bueno, pues en un momento dado Volpi me presentó con Carlos Fuentes diciendo que yo estaba escribiendo un libro sobre la obra, y ya, ¿no? Y después lo volví a ver en París y lo invité con el Instituto Cervantes y la Sorbonne Nouvelle a un coloquio sobre las relaciones entre las artes y la literatura dentro de la obra literaria, ¿no? En el 2011, pocos meses antes de su muerte. Y fue un gran gusto recibirlo en París. Tenemos otro testimonio de alguien que conoce a fondo a Carlos Fuentes. Esta es la reflexión a propósito del autor, de Luis Tobar, su colega. Me llega más de un Carlos Fuentes porque en mi caso particular, por lo menos te podría hablar de dos. El Carlos Fuentes, literato, narrador, ensayista, y el Carlos Fuentes cinematográfico, digámoslo así. El que tuvo y mucho que ver, y bueno que ver, con la cinematografía mexicana, sobre todo en los años 60 y 70. A pesar de que me parece valiosa su contribución al cine, sí me entusiasma más, a título personal, el Carlos Fuentes literario. Sí. O será quizás que tuve una experiencia pues, rápida, temprana, con el Carlos Fuentes narrador. Incluso en mi memoria, con más fuerza, más potencia, memorabilidad y demás, que el cinematográfico, porque sucedió esto. Mira, cuando yo vi algunas películas que tenían un guión original de Carlos Fuentes o adaptación hecha por Carlos Fuentes, yo ignoraba que lo había hecho él, ¿no? Entonces yo la veía porque era la película de fulano, de Ripstein, o porque era la película de X otro cineasta, no, o de Gabaldón, por ejemplo, ¿no? Pero no estaba uno pensando en quién había sido el guionista, al menos no en mi caso cuando tenía 15, 16 años. Me entero a trasmano y entonces pues me crece el entusiasmo y descubro a ese otro Carlos Fuentes, que es el que te menciono, que pues, es uno de los que hoy conservo, por supuesto. Pero el literario ya venía desde antes, desde los tiempos pues, de la secundaria incluso, que a uno felizmente le hacen leer Aura, ¿no? Y entonces uno se encandila bonito con ese Carlos Fuentes narrador. Yo lo empecé a buscar por mi cuenta y caigo con el que yo considero que es su mejor libro de cuentos, que es Cantar de Ciegos, ¿sí? Y de ahí para el Real, de ahí para acá. Entonces, yo creo que va a ser difícil progresivamente más cada vez encontrar lectores para un libro como La Región Más Transparente, por ejemplo. Tanto porque sí, como dices, ese México ya cambió por completo. De hecho, ese México, te puedo decir que cuando yo leí La Región Más Transparente, había algunas reminiscencias, yo podía reconocer ciertas coordenadas culturales o hasta urbanísticas, idiosincrásicas, pero no, ya no era un México vigente. Y te estoy hablando de hace 40 años, 38, 40 años. Te lo traes casi 4 décadas después y ya todo eso suena a arqueología sociológica, de manera tal que sí ya es, yo creo que una visión, al menos en el nivel de la experiencia de los lectores actuales, muy lejana. Y para que se acceda a ellos, yo creo que deben de contar con el feliz azar de llegar, a lo mejor por vías alternas, a una lectura complicada como es La Región Más Transparente, porque además hay que recordar, tú lo sabes, que La Región Más Transparente respondía a esta idea de la novela total, que eso tampoco existe ya más hoy. Aura, por ejemplo, que es una mini novela o el relato de largo aliento, como muchos lo quieren decir de un modo o de otro, da igual, que por ejemplo se ha llevado al cine muchísimas veces,
que se ha adaptado, incluso yo tengo noticia de que hasta en teatro se ha adaptado. Con resultados felices o más o menos, eso es diferente, pero vaya, esa es una de las vías de acceso. Y yo pensaría sobre todo en otro libro de cuentos, que no es Cantar de Ciegos, que a mí me parece verdaderamente un libro sobresaliente y que yo valoro mucho de Carlos Fuentes, que es Agua Quemada, y que es un libro del que oigo hablar muy poco. A mí siempre me pareció que Agua Quemada, además hasta por épocas, algo posterior, pero es como si fuera un familiar directo de la muerte de Artemio Cruz, por el espíritu que lo anima, por las historias que se cuentan y más o menos la época en la que caen las historias que se cuentan. Por ejemplo, una de las historias que se cuentan en Agua Quemada, si no recuerdo yo mal, se llama Esos fueron los palacios. Y hay otra donde el protagonista es un muchacho de barrios pobres, de barrios marginales, que es enganchado para volverse halcón, ¿no? Estamos hablando de ese México postrevolucionario, del poder omnímodo de un partido único que ya estaba en franca descomposición, que no lo reconocía, pero que ahí estaban las señales que te lo indicaban claramente como sociedad. Y uno de estos es ese, precisamente el enganche de los chicos, que de la marginalidad absoluta, con la promesa de una supuesta mejora económica y social, los engancharon entre otras cosas para hacer rompehuelgas y rompemovimientos y golpeadores a sueldo, pero del gobierno. Hay un parangón clarísimo, ¿no? En este fenómeno que acabo de describir, que cuenta Carlos Fuentes en Agua Quemada, ¿no? Que es el ocaso de un mundo tal como había sido en los 40, 50, 60, como transformado, termina siendo una cosa totalmente distinta, y eso que él cuenta allí, hoy sí, se traduce o tiene un espejo muy claro en cómo los chicos son levantados casi prácticamente como en leva por el narco, obligados a trabajar para ellos, pero también engatusados, encandilados mucho, como si fuera por el flautista de Hamelin, ¿no? Siguiendo la idea falsa de una bonanza que durará poquísimo, ¿no? Entonces ahí Carlos Fuentes obviamente tiene una vigencia muy, muy grande. Habría que recordar incluso, hasta si quieres, nada más flashazos o pequeñas anécdotas, frases que él dijo. Si quieres no digo nombres, pero hoy prácticamente nadie en redes sociales, por ejemplo, omite la opinión que le mereció a Carlos Fuentes, el personaje hoy muy vigente que los distanció a él, Fuentes, de Octavio Paz, ¿no? Hablando de insectos rastreros, difíciles de exterminar, ¿no? La cucaracha ambiciosa, todo el mundo sabe quién es la cucaracha ambiciosa. Y eso es de una vigencia absoluta, porque Fuentes murió hace 10 años, pero el protagonismo y la influencia de esos personajes, de la cucaracha ambiciosa viva, de Octavio Paz no vivo, pero vigentísimo y presentísimo, por sus adláteres, por sus corifeos, por sus usufructuadores y por quien me digas, y también por los que lo admiramos de manera no utilitaria, pero lo mismo pasa con Fuentes, ¿no? Yo te platico de Agua Quemada, te digo de lo que me preguntas de la región más transparente, piensas en la vigencia de Aura, que los cineastas siguen queriendo llevar al cine felizmente, piensas en Cantar de Ciegos, que es un librazazazo, que si lo lees hoy sigue siendo tan bueno como lo será dentro de 40, 50 años, porque ese es un libro de narrador absoluto, de narrador total, y esos nunca van a dejar de estar vigentes. Creo que el personaje público se comió a Fuentes durante un tiempo más o menos largo, cuando, pues hay que decirlo, cuando Fuentes no tenía para los absolutistas, para los radicales de uno y de otro flancos, cuando no tenía una postura clara, ¿no? O cuando lo sentían cercano al poder y a las mieles y a los favores que de ahí se podían obtener. Todo lo cual yo pongo en duda, porque no sé qué tanto Carlos Fuentes habría sido el único señalable, o si aquello era señalable en un contexto en el que Fernando Benítez, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes,
Ricardo Garibay y el que me nombres, ¿sí? Si los vemos con los ojos de hoy, diríamos, es que estaban bien cerca del poder. Fundamental destacar la figura de Carlos Fuentes en la escena literaria y vale la pena retomar su obra, acercarnos a cada uno de sus libros en sus distintas facetas, entender a México, entender al mundo a través de la literatura de Carlos Fuentes. Como narrador, como ensayista, también como un testigo de la vida de México y del mundo, como un hombre de su tiempo, así que lo tenemos presente a través de su obra. Gracias por habernos acompañado en este programa especial. Y la invitación a que se mantengan en sintonía de Canal 22. Nosotros nos encontramos en los especiales de Noticias 22. Muchas gracias.